La semana pasada estuvimos hablando acerca de la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es su supremacía. Y estuvimos viendo varios aspectos con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Estos versículos de este párrafo de la carta a los Colosenses, que son del versículo 15 al versículo 20, que contienen una gran riqueza y que exaltan la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Nos hablan de que Cristo es la imagen del Dios invisible. Nos hablan de que Cristo es por encima de toda la creación. Él es supremo sobre toda la creación. Él es preeminente sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque Él es el primogénito de toda la creación. Y hablamos de lo que es esta palabra y lo que significa que Él sea el primogénito de toda la creación. Hablamos de que Él es el creador de todas las cosas y que también Él sostiene las cosas. No es un Dios que creó el mundo o el universo y prácticamente se quedó ajeno de lo que sucede en el mundo, sino que todo lo sostiene en sus manos por su palabra. Y hablamos de la preeminencia de Cristo sobre su iglesia, de cómo nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Y cerramos hablando de cómo Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo, dice Pablo, Cristo tenga preeminencia. Y el día de hoy continuaremos, hermanos, a partir del versículo 21. Si tiene ahí, primer capítulo de Colosenses, versículo 21 en adelante. Permítame hacer una oración y nos adentramos en el mensaje de esta tarde. Amén. Señor, gracias te damos en esta hora, Dios, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Dios, como tu iglesia. De poder disfrutar de este tiempo, Dios, en el que podemos adorarte con libertad, exaltarte con libertad y disfrutar de tu presencia, Dios, en medio nuestro. Y gracias te damos, Señor Dios, por esta oportunidad de tener este privilegio, Dios, y esta libertad. Y ahora, Señor Dios, de también poder disponernos para escuchar de tu palabra, Dios. De poder prestar atención y estar atento a lo que tú quieres hablarnos a través de ella. Por eso, Dios, pedimos que seas tú en esta hora en medio nuestro, tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, ministrando a nuestras vidas. Tú conoces nuestra necesidad, Dios. Sabes cuánto necesitamos de ti y cómo tu palabra, Dios, es enviada a nuestras vidas con propósito y sin duda, Dios, sabemos que cumple su propósito en cada uno de nosotros. Por eso que tu Espíritu Santo nos ilumine y abra los ojos de nuestro entendimiento en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Entonces, si tiene ahí su Biblia, hermano, el capítulo 1, a partir del versículo 21, dice el apóstol Pablo en estos 3 versículos: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El apóstol Pablo, hablando de la preeminencia de Cristo y de cómo en Cristo todas las cosas son reconciliadas, las que están en la tierra y las que están en los cielos. Ahora el apóstol Pablo en el versículo 21 prácticamente dirige la atención en la iglesia de Colosas y los lleva a recordar lo que ellos eran sin Cristo. Los lleva a que no se olviden de lo que era su vida sin el Señor. Si nosotros pudiéramos tomar unos instantes, hermano, cada quien en nuestro lugar, y recordar por un momento lo que era nuestra vida sin Cristo, lo que éramos sin Dios. Aún y cuando hayas nacido a lo mejor en una iglesia cristiana, eso no te hace cristiano, obviamente. Aún tuviste que tener un encuentro personal con Cristo en algún momento determinado. Y lo que era nuestra vida sin Dios. Y el apóstol Pablo aquí le recuerda a los colosenses, por lo menos señalando 3 aspectos de lo que era su vida antes de conocer de Cristo. El primero de ellos les dice que eran extraños. Esto es, no conocían de Dios. Eran ajenos a los propósitos de Dios. Eran ajenos a la voluntad de Dios. De hecho, Efesios capítulo 2, versículo 12 nos dice que éramos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Éramos extraños. No sé si en algún momento usted se ha encontrado con algún extraño. Recordaba yo hace un momento en uno de los viajes misioneros que hicimos por allá en los 90, en Nayarit,
A veces tomábamos un día libre para ir y disfrutar en medio del viaje misionero, disfrutar a veces de la playa. En esa ocasión nos tocó ir a Guayabitos, recuerdo finales de los 90 por aquellos años. Una playa muy bonita en Nayarit. No sé cómo está ahorita, pero en aquellos años estaba muy, muy bonito. Llegó la hora en que ya nos teníamos que regresar. Y había una de las jóvenes, hermano, que iba con nosotros en el viaje, que siempre la teníamos que esperar. Siempre la teníamos que esperar. Y ya algunos ya los tenían un tanto desesperados, porque si nos íbamos a ir a algún lugar, sabíamos todos que ya estábamos todos arriba de la camioneta y ella era la última en salir. Y aquí ya estábamos todos listos en la camioneta para regresarnos al lugar donde nos estábamos quedando y todos esperando a esta joven. Omito el nombre porque algunos la conocen. Y ya en la esquina estaba ella, entonces en la camioneta le dimos, ya todos los jóvenes estábamos arriba de la camioneta, le dimos, llegamos a la esquina donde estaba ella, abre la puerta y se sube, y con ella se subió un joven. Y cuando el joven se subió, de momento todos nos extrañamos. Nadie dijo nada, pero todos comenzaron a pensar, ¿no? O sea, ella era mucho de hablarle a la gente y de todos, y dijeron, de seguro ya este joven ya le habló, ya lo evangelizó, ya. Algunos posiblemente pensaron mal, ya anda quedando con este. Cada quien pensó algo en su cabeza, pero nadie dijo nada. Todos veían al joven y era así como que, ¿y este quién es? Avanzamos unas cuadras y entonces el joven habla y dice, oigan, disculpen, yo pensé que era transporte público y me subí y dice, disculpen, aquí me bajo de la esquina, ¿no? Para nosotros era un extraño y resulta que para ella también era un extraño. Algunos pensaban que iba con ella, pero era un extraño. Era alguien que no sabíamos quién era, no conocíamos nadie de él, y de hecho el momento en la camioneta se volvió un tanto incómodo porque era alguien extraño. Y así dice el apóstol Pablo, nosotros éramos extraños, no conocíamos de Dios. Es como si viviéramos, hermano, en un país en donde el Señor fuera presidente de otro país y fuera totalmente ajeno a nosotros. No lo conocemos, no sabemos de Él. Así éramos cuando estábamos sin Él. Así éramos cuando estábamos sin Cristo. Éramos extraños. Me recordaba un canto por allá del 96 en uno de los discos de Marcos Barrientos. Río Poderoso se llamaba el disco. Hoy viniste a mí se llama este canto. Y a mí me gustaba mucho ese canto. Porque dice, yo fui extraño, pero hoy tuyo soy, yo fui ajeno y hoy veniste a mí. Y esta es la realidad y el apóstol Pablo les está recordando, ustedes eran extraños sin Cristo. Y no solo se queda ahí, sino que continúa y dice, eran enemigos de la mente. En su mente, en su forma de pensar, ustedes eran enemigos de Dios. En la manera como ustedes pensaban, eran enemigos de Dios. Y esto nos recuerda otra de las cartas que el apóstol Pablo escribe, la carta a los Efesios, en el capítulo 4, a partir del versículo 17, el apóstol Pablo dice, hermano, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Dice, la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la esperanza de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mira cómo el apóstol Pablo habla de que sus mentes son mentes vanas. No hay nada que satisfaga sus mentes. No hay nada que traiga placer. La vanidad, esto es algo pasajero. El escritor del libro de Eclesiastés, él habla acerca de que todo es vanidad. Buscó la felicidad en las riquezas y dice, al final me di cuenta que era vanidad, todo era pasajero. Busqué la felicidad de una y otra manera, traté de encontrarla en el trabajo, de una u otra forma, en el placer, y todo era vanidad, nada lo satisfacía. Y aquí dice Pablo, de igual manera en sus mentes nada les satisfacía. Nada les hacía estar contentos, satisfechos, pensaban como enemigos de Dios. Mire, Ayaan Hirsi Ali, ella fue considerada tal vez una de las mujeres ateas más famosas del mundo. El año pasado sorprendió al mundo cuando ella declaró su conversión al Señor Jesucristo. Y en uno de los debates donde está con quien fue uno de sus mentores, que es Richard Dawkins, posiblemente el ateo más famoso en la actualidad, cuando están en esta plática, Ayaan Hirsi Ali dice lo siguiente: cuando yo era atea, viajaba por todo el mundo burlándome de los cristianos,
burlándome de la fe. ¿Y qué está sucediendo?, pregunta ella. En las últimas 6 décadas, prácticamente demonizamos el cristianismo. Sacamos sus enseñanzas del espacio público, fuera de las escuelas, fuera de las universidades. Creamos un vacío de Dios. Me llamó mucho la atención lo siguiente que ella dice que es: y ese vacío ahora se está llenando, no porque la gente haya llegado a razonar, sino porque ahora creerán en cualquier cosa. Y hoy en día hay fuerzas muy terribles que están apoderándose de los corazones, las mentes y las almas de estos jóvenes estudiantes. Miren lo que dice ella, que fue una de las ateas más famosas. Se burlaba del cristianismo por todo el mundo. Promovieron leyes para que se dejara de hablar de Dios en público. Se sacó de las escuelas, se sacó de las universidades. ¿Y qué provocó esto? Un vacío en las mentes de los jóvenes. ¿Y qué dice ella? Ahora ellos van a creer lo que sea, pero no porque tengan capacidad de razonar, sino porque hay un vacío que tratarán de llenarlo con filosofías, con religiones, con cualquier enseñanza que trate de calmar un poco su conciencia. Y esto éramos sin Dios. En nuestra mente éramos enemigos de Él. El pastor David Burr dijo: puesto que al ser humano le resulta difícil vivir en un vacío ideológico que le deja sin rumbo y significado en la vida, comete la necedad de inventarse toda clase de religión, ideología o filosofía para conocer un poco de sentido a su existencia. Eran enemigos en su mente, dijo Pablo. Y eso éramos nosotros. Enemigos en nuestra mente de Dios. Y la otra característica que señala el apóstol Pablo de lo que eran cuando no estaban con Cristo: eran hacedores de malas obras. Se dedicaban a hacer malas obras. Y no voy a detenerme aquí en esta parte, hermano, porque en el capítulo 3, cuando llegamos allá, el apóstol Pablo da una lista de lo que son las obras de la carne, y ahí lo veremos con detenimiento. Pero aquí él señala cómo, estando sin Cristo, éramos extraños, éramos ajenos, éramos enemigos en nuestra mente, y nuestras obras eran malas, eran malvadas. Eso éramos estando sin Él. Pero Él continúa diciendo: pero fuimos reconciliados. Y la palabra reconciliación como tal, hermano, es renovar una amistad después de un periodo de desacuerdo o de enemistad. Nosotros estábamos separados de Dios, pero en Cristo fuimos reconciliados. En Cristo fuimos hechos amigos. Y esta reconciliación, de hecho, en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla con más detenimiento de lo que es esta reconciliación. A partir del versículo 17, el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La muerte del Señor Jesucristo, el único medio a través del cual nosotros somos reconciliados. No hay otro medio en el cual podemos reconciliarnos con Dios. Es solo a través de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, ¿qué representa el hecho de ser reconciliados? Regresando a las características que el apóstol Pablo habla de lo que éramos cuando estábamos lejos de Cristo. Ahora que somos reconciliados, estas características tienen un cambio. Ejemplo: si como enemigos éramos extraños, ahora que somos reconciliados, hemos sido hechos hijos. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso somos. Eso somos. El coro de ese canto de Marcos Barrientos decía: y hoy a ti vengo.
Y hoy en ti estoy, dice, y mi ser te dice Padre. ¿Por qué podemos llamarlo Padre a Él? Porque dejamos de ser extraños. Porque ahora nos ha tomado y nos ha hecho sus hijos. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extraños, somos hijos de Dios. Ya no somos extraños, somos hermanos unos con otros porque pertenecemos a la familia de Dios. Esto es lo que hizo Cristo. Ahí que mire, volteé con el que está a su lado, no lo vea como un extraño. Véalo como su hermano. Si es que está en Cristo. Si no, entonces sí frúnzale el ceño. Si como enemigos teníamos una mente reprobada, ahora que hemos sido renovados, pensamos como Cristo. Dice la primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando estábamos lejos de Dios, nuestra mente estaba entenebrecida. Pero ahora que estamos en Él, pensamos como Cristo. Cuando éramos enemigos, nuestras obras eran malas, pero ahora que estamos reconciliados, nuestras obras son buenas. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Antes nuestras obras eran malas. No había nada de qué avergonzarnos en lo que hacíamos, pero ahora que somos reconciliados con Dios, nuestras obras son buenas. Hay un cambio y esto es posible a través de la reconciliación en Cristo. El versículo 22, hermano, ¿cuál es el propósito de esta reconciliación? Dice que fuimos reconciliados en su cuerpo de carne, Colosenses 1:22, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Santos, esto es apartados para Él. Sin mancha, esto es sin culpa. Inocentes. Irreprensibles es sin que nadie nos acuse. Sin Cristo no estábamos apartados para Dios. Sin Cristo estábamos manchados del pecado que había en nosotros. Y sin Cristo éramos culpables. Habían quien nos acusaba. Pero ahora que estamos en Cristo y hemos sido reconciliados, entonces somos declarados santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si hemos creído en la verdad, hemos sido reconciliados con Dios. Pero es necesario que esa fe genuina se manifieste a través de la perseverancia. Es necesario que esa convicción real y verdadera se evidencie a través de la perseverancia. No es el único pasaje en la Escritura donde nos habla con respecto a esto. De hecho, hace 2 semanas el pastor José Rivera abordó el tema con respecto a nuestra seguridad en la salvación, pero también de nuestra fidelidad en Dios. Hay otros pasajes a través del Nuevo Testamento que nos hablan también acerca de esto, que hablan de nuestra salvación como un hecho, pero también nos dice de la fidelidad y la perseverancia. Hebreos capítulo 3 versículos 5 y 6 dice: y Moisés a la verdad fue fiel a toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ve, el escritor de Hebreos está diciendo: nosotros somos su casa, si retenemos firmes hasta el fin.
Nosotros somos sus hijos si permanecemos en Él. Nosotros somos sus hijos. Mire, segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículos 11 y 12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufremos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Es importante para nosotros entenderlo, hermano. No es que seamos salvos por nuestra perseverancia. No. Lo que pasa es que como resultado de nuestra salvación, perseveramos. Es como las obras. No somos salvos a través de las obras, pero las obras son una evidencia de que has sido salvo. La perseverancia se manifiesta como una evidencia de que ha habido una reconciliación genuina con el Señor. Hebreos capítulo 10 versículo 38 y 39 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios por eso, hermano, que nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás. Somos de los que permanecen. Y si no permanece, entonces no hubo una convicción genuina. No hubo una reconciliación verdadera. Somos reconciliados, dijo Pablo, si permaneces en Él. Continúo, versículo 24, hermano. Mas ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dijo Pablo: me gozo con las aflicciones y con lo que padezco. Uno puede pensar, ¿cómo Pablo podía gozarse en medio de la aflicción? No era un masoquista, hermano. No es que Pablo dijera: sí, dame otro latigazo para gozarme más. Quiero reírme en el Señor. Abofetéame, que quiero sentir ese gozo que sale de mi alma porque me das una cachetada. No es un masoquista. Pero Pablo ha aprendido a gozarse aún en medio de las circunstancias. ¿Por qué? Porque su atención no está en el momento, sino que Pablo está viendo hacia adelante. Dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice: la tribulación es pasajera, la tribulación es momentánea, pero lo que esto está produciendo es un peso de la gloria de Dios. Por eso se goza. Y eso fue el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12 versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cómo es que el Señor pudo ir a la cruz y soportar el peso de nuestro pecado? Porque Él está viendo lo que va a suceder hacia adelante. Él está viendo el gozo que está puesto delante de Él. No se centra en la aflicción, sino ve hacia adelante. Por eso Pablo dice: me gozo, hermanos, en lo que padezco. ¿Por qué? Porque no está enfocado en el problema. Ahora, y dice una gran verdad en ese mismo versículo el apóstol Pablo, porque dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y esta última frase del versículo, si no se tiene cuidado, hermano, se puede malinterpretar. Porque dice el apóstol Pablo: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y alguien pudiera decir: bueno, pero si Cristo ya padeció, y padeció todo lo que tenía que padecer por nuestro pecado. Tan lo padeció que Él dijo: hecho está, consumado es. No es que falte que el Señor Jesucristo siga padeciendo por nuestro pecado o maldad. Pero mire, el comentario de John Walvoord, que fue el director del Seminario Teológico en Dallas, él dice lo siguiente con respecto justo a este pasaje: la palabra aflicción
nunca se usa en el Nuevo Testamento con respecto a la muerte de Cristo. Significa pena, prisión o problema, las cuales Pablo tuvo en abundancia, según a los Corintios capítulo 11 del versículo 23 al 29. Comúnmente este término se refiere a las pruebas de la vida, no a los dolores de la muerte. En efecto, Cristo sigue padeciendo cuando los cristianos sufren a causa de él. En el camino a Damasco el Señor preguntó a Saulo, después llamado Pablo: ¿por qué me persigues? Debido a que la iglesia es el cuerpo de Cristo, él se ve afectado cuando ella sufre. Qué gran verdad refleja aquí el apóstol Pablo cuando habla de que cuando la iglesia sufre, el Señor sufre. Y es cierto, cuando el Señor confrontó a Pablo, le dijo: Pablo, mi hermano, Pablo iba por los cristianos, los arrastraba y los encerraba en las cárceles. Y cuando el Señor lo confrontó, no le dijo: Pablo, ¿por qué perseguiste a tal hermano? Pablo, el hermano de aquella congregación que llevaste a la cárcel y lo encerraste, ¿por qué hiciste eso? El Señor lo confrontó y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Lo que refleja que a través del sufrimiento de la iglesia, el Señor también siente, no es ajeno. Esta es una verdad que puede reconfortar nuestra alma, de saber que cuando padecemos por causa del Señor, nuestro Dios no es ajeno. Es su sufrimiento, es su dolor. Él también siente, porque es su cuerpo, la iglesia. Por eso el apóstol Pablo habla de las aflicciones de Cristo que están pendientes, porque cuando Pablo sufría, el Señor sufría, y cuando tú sufres, el Señor también padece junto contigo. Él no te abandona, Él no te deja, Él no se olvida de ti, Él padece junto contigo. Esta es una gran verdad en la cual podemos descansar, que lo que nos hace no es por nosotros, es por Él. Y hoy el Señor sigue padeciendo. Hoy en nuestros tiempos nuestro Señor sigue padeciendo. Miren, no sé qué noticias de la iglesia siendo perseguida no va a encontrar, por lo general en los noticieros más comunes. Pero si busca tan solo un poco, va a encontrar noticias de hermanos en la fe que están padeciendo en este tiempo. Apenas este mes en Siria no se emitió el decreto donde se declaró como un estado islámico, y a todos los cristianos se desató una persecución feroz, y cristianos están muriendo asesinados en Siria solo por el hecho de creer en Cristo. Y el Señor sigue padeciendo. Él no es ajeno a lo que está pasando. Él es consciente y está con su iglesia. Él está con nosotros. El Señor Jesucristo. Y quiero cerrar, hermano. Quisiera ponerle un video, pero prefiero cerrar en estos versículos y al final poner el video. Del versículo 25 en adelante dice el apóstol Pablo: de lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí llama la atención que él dice: yo fui hecho ministro por la administración de Dios. Esto es, Dios le dio una responsabilidad, y es Dios quien da a cada quien como Él quiere. Yo no quería ser pastor, y soy pastor por la administración de Dios. A lo mejor usted quería ser cantante y luego pregunta cuando ve a alguien: Señor, pero ¿por qué a él le diste esa voz tan maravillosa y a mí no? Es cuestión de la administración de Dios. Y Pablo dice: yo soy ministro por la administración de Dios. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre
y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Tantas cosas que el apóstol Pablo menciona en estos versículos. Habla de este misterio que había estado oculto. Y dentro de este misterio, él mismo dice ahí, es Cristo en vosotros. Habla de las riquezas que han sido compartidas a los gentiles, y es cierto, los gentiles, como en el caso de la iglesia de Colosas, ellos no eran pueblo, no eran parte del pueblo judío, no eran parte del pueblo de Israel, no eran parte de las promesas, no eran parte del plan. Pero en el misterio de Dios estaba que el mensaje del evangelio llegara a aquellos que no eran pueblo, y a ser pueblo a aquellos que no eran pueblo, a ser hijos a aquellos que no eran hijos. Y este es el misterio que fue revelado, que es Cristo. Y dice Pablo, Cristo, la esperanza de gloria. Pero él dice, anunciamos y amonestamos a todo hombre enseñando. Él habla de enseñar este mensaje y este evangelio a toda persona, a todo hombre. Y esto es algo que el apóstol Pablo sin duda hacía. A donde quiera que él iba, él predicaba del evangelio. De hecho, lo veremos a continuación. Él no estuvo, se cree que no estuvo en Colosas, él no levantó la iglesia de Colosas. Pero fue a raíz de uno de los que fueron evangelizados por el apóstol Pablo que el mensaje llegó allá. Pero donde quiera que él iba, predicaba. Donde quiera que él estuviera, veía la necesidad en la gente. Y él entendía que esta verdad no podía ser ocultada. Por eso él llama a meditar en lo que uno es sin Cristo. Sin duda el apóstol Pablo podía ver lo que era su vida sin Dios. Una vida vacía. Una vida llena de resentimiento. En cierta manera hasta de odio, que iba y perseguía a los cristianos, encerrándolos y consintiendo en su muerte. Pero ahora él ha sido reconciliado. Y esta verdad no es solo para él. Él dice, tengo que predicarle a todo hombre, a toda persona. Tienen que saber de esta verdad. Que pueden ser reconciliados en Dios. Que hay una buena nueva. Que aquellos que no eran pueblo ahora también pueden ser pueblo. Que aquellos que no eran hijos ahora también pueden ser hijos. Que aquellos que eran extraños ahora pueden ser parte de la familia. Tienen que saber, tienen que conocer. Por eso donde vaya yo predico, dijo Pablo. Y creo que también es el llamado a la iglesia. Que si entendemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, que si comprendemos, hermano, la realidad de esta reconciliación que hemos tenido con Dios, si somos conscientes de lo que es nuestra vida miserable sin Dios, y comprendemos cómo este misterio ha sido entregado en nuestras manos, sin duda, hermano, no queremos callarnos, lo queremos compartir con todo hombre. Y aquí podemos hacer un alto y reflexionar cada uno de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste de esta buena nueva con alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien más de esto que Dios hizo en tu vida y que también puede hacer en él? ¿Cuándo fue la última vez que, siendo consciente de esta reconciliación que has tenido en Dios, pudiste compartir con alguien más? Porque todo hombre necesita escuchar. Y todo hombre tiene que ser llevado a Cristo. Y ahora sí cierro con este video. Es parte de lo que es la iglesia perseguida en nuestros tiempos. Y como decía, cuando uno sufre, el Señor sufre. Cuando tú pasas por momentos difíciles, Él no es ajeno. Él sabe. ¿Me ayudas, Scarlett? 이 초등학교에서 우리는 선교사들은 모두 승량이 때라고. En la primaria nos enseñaron
que los misioneros eran terroristas. También nos dijeron que iban a ser amables al principio, pero cuando lograban entrar a nuestros hogares, entonces nos matarían y se comerían nuestro hígado. 모두 승냥이 때라고 배웠습니다. 우리 마을에는 먹을 것도 없고 En mi pueblo no había alimentos ni trabajo. 다른 사람처럼 산속을 Como tantos otros, cruzaba la frontera por las montañas hacia China. 맥에 팔려고 버섯을 땄는데 Recolectaba hongos con la esperanza de venderlos en Shanghái. 어느 날 Yo no 산속에서 hablo chino, 한 사람을 만났습니다. pero en las montañas conocí a un hombre. 그이 팔 거면 내가 팔아주겠소. 그 사람이 내가 딴 Dijo, 버섯을 puedo 팔아준다고 말했죠. venderlos por ti. Y no me engañó. Me dio todo el dinero de la venta. En ese momento, no sabía que era el pastor Han. Durante 2 años, volví varias veces. Y cada vez el pastor Han me ayudó. Un día le pregunté por qué lo hacía. Para él representaba un gran peligro ayudar a un norcoreano. Es porque soy cristiano, dijo. Eso me asustó. ¿Iba a comerse mi hígado? 하나님은 살아계셔. 모든 사람 Un día el pastor Han me dijo, Dios es real. Hay una esperanza para todos. No podía creer que dijera esa palabra. Dios, nadie dice esa palabra. Sabemos que es un acto de traición. Decir el nombre de Dios puede hacer que los soldados vengan de noche. No hay juicio. Los periodistas no escriben sobre ti y nadie se atreve a preguntar a dónde fuiste. 하루는 Un día le pedí al pastor Han una Biblia. Sabía que si me descubrían con la Biblia, mi vida correría peligro. Pero con el tiempo lo persuadí. Le mostré la Biblia a mi esposa. 성경이요? Al principio se negó a siquiera mirarla. ¿Por qué trajiste eso?, gritó. Sabía que si alguien decía que tenía una Biblia, sería arrestado. Y no solo yo. Yo y todos mis parientes, enviados a campos de concentración por años y años y años. 시간이 지나면서 제 아내도 Con el tiempo, mi esposa aprendió que Dios es real. 제 아내도 Encontró esperanza. 것입니다. 그러고 나서 Y yo compartí la palabra de Dios con mi mejor amigo. 저는 Hacerlo resultaba algo muy peligroso. 다시는 연락하지 말라. 우리 모두한테 좋은 소식이야. Era muy peligroso para él escuchar. Un día, en el verano de 2016,
escuchamos que asesinos norcoreanos habían sido condecorados por el gobierno, honrados por su buen trabajo, por matar a un misionero terrorista en Shanghái. Supimos que era el pastor Han. ¿Quién más sería? 우리는 너무 두려웠습니다. Teníamos miedo. 내가 ¿Ellos sabrían que era mi amigo? ¿Sabrían que nos vimos varias veces? 여러 번 한 목사를 만났다는 것을 알아냈을까? 이러다 우리도 죽는 거 아닙니까? 아, 방금 또 한 목사님은 El pastor Han dio su vida, pero me dio esperanza a mí y a muchos norcoreanos. 북한 주민들에게 Y a pesar del peligro constante, muchos seguimos compartiendo el mensaje de que Dios es real. 하나님이 살아계신다는 사실을 계속해서 다른 사람들에게 말해서 Esperamos que nuestro sacrificio valga la pena cuando llegue el día, 우리도 희생 así como fue para el pastor Han. 한 목사님이 그러셨던 거죠. No ve testimonios así. Y no puede uno dejar de preguntarse qué hace que ellos estén dispuestos a perderlo todo. ¿Qué hace que no les importe tener que morir por el Evangelio? Arriesgar a su familia. Lo más cómodo podría ser quedarse callados, no arriesgarse. Pero ¿por qué valdría la pena correr el peligro de querer compartir a alguien más de lo que Dios ha hecho en sus vidas? Y es que es eso. Cuando entiendes lo que tú eras y cómo fuiste reconciliado en Dios, no puedes callarte. Aquí no corremos ese peligro. En México no llegamos a este punto donde si le hablas a alguien más, corres peligro por parte de la autoridad. Pero ¿por qué esperar a estar en un tiempo así para entonces querer hablar a aquellos que hoy tenemos la libertad de hablarles? Entonces, como dijo Pablo a los de Colosenses, pensemos en lo que éramos sin Dios. Y meditemos en cómo hemos sido reconciliados. Y démosle gracias a Dios por eso. Y compartamos el mensaje del Evangelio. Le invito a ponerse de pie.